Buenos días, hoy 17 de mayo del año 2026. Vamos a iniciar en su momento con nuestra escuela dominical. Primeramente, como siempre, con el título. El título de hoy es Una misión fuera de tu zona de confort. Sesión 5. Aquí es interesante decir de que es una historia que quizás muchos ya han oído, pero vamos a darle un contexto totalmente distinto. Muy bien. Como siempre, iniciamos con nuestro recorrido en las diferentes versiones del material. La primera es la de en español y en esta versión vamos a analizar precisamente lo que nos dicen los autores de LifeWife, que es de la Convención Bautista del Sur. Muy bien. Primeramente, idea central. El Evangelio traspasa culturas y nosotros también deberíamos hacerlo. Aplicación para la vida. Un clásico de la literatura es La Vuelta al Mundo en 80 días de Julio Verne. El personaje principal, Phileas Fogg, es un caballero inglés obsesionado con la puntualidad. Se despierta, desayuna, lee el periódico, almuerza y regresa a su casa, respetando el mismo horario de manera rutinaria. Sin embargo, todo cambia cuando un día decide salir y dar la vuelta al mundo, en 80 días. En aquel tiempo, el siglo XIX, una hazaña así era casi imposible. Pero el señor Fogg se atrevió a salir de su zona, de su rutina. Muchos nos parecemos a él en que no nos gusta salir de nuestra zona de confort. Pero si queremos ser efectivos en el evangelismo, necesitamos pedir valor y dar pasos concretos. Pues no cualquiera puede ser misionero. Pues hablar de Cristo con otros, incluso con personas no cercanas, todo ser humano está hecho a la imagen de Dios y debemos considerar un privilegio presentarles a Jesús. Muy bien, eso es lo que nos dice la versión en español. Ahora, vamos a ver la versión en inglés. Sentados, vamos a ver si tenemos imagen, no me acuerdo. Déjenme ver. No tenemos imagen. Bueno, básicamente la imagen que vemos es la de esta versión en inglés. Vamos a ver por qué. Sentados en el porche aquí se le llama al patio delantero que está adelante de del garage. Mi esposa y yo disfrutamos, o que está enfrente de una casa, mi esposa y yo disfrutamos de una tranquila velada viendo a los vecinos pasear por la acera. De repente, una nube solitaria descargó una llovizna justo cuando una pareja pasaba. Se refugiaron apresuradamente bajo un árbol en nuestro jardín. La verdad es que me hizo gracia su reacción ante la lluvia ligera, pero los invité a sentarse con nosotros en el porche, donde ya no había lluvia. En la conversación que siguió, les pregunté por su país de origen, ya que era evidente que eran extranjeros. Les encantó saber que había visitado su ciudad natal en el sur de Asia, cuando el cielo se oscureció y la lluvia arreció. Los llevé a casa y por el camino aprendí más sobre sus orígenes y su fe. Es tentador permanecer dentro del círculo de quienes ya conocemos. Es más fácil hablar con personas como nosotros, pero no son las únicas con las que nos encontramos a diario. Estados Unidos es cada vez más diverso y lo vemos reflejado en nuestras comunidades. Todos somos seres humanos creados a imagen de Dios, por quienes Cristo murió, y debemos aprovechar el privilegio y la oportunidad de presentarles a Cristo. ¿Lo hacemos? No. Es más,
Si vemos que es de diferente forma en cuanto a su cara, en cuanto a su color de piel, no nos alejamos. Eso es una tontería, porque la realidad es que todos somos seres humanos y debemos de ayudarnos. Somos un género, no somos islas. Muy bien, vamos a iniciar ahora sí con nuestro camino teológico. Hechos 8 del 26 al 28. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Bueno, ahorita ese camino ya debe estar destruido, pero bueno, vamos a ver. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar. Y en el viaje de regreso a su país, iba sentado en su carro, leyendo el libro del profeta Isaías. Ahí estaba en su momento leyendo ser el profeta Isaías. Esa es no sabemos cómo era la verdad. Vamos a ver el contexto. Primero, Felipe el diácono. En el diccionario bíblico ilustrado Holman, varios autores, editorial VIH en español, nos dice que su nombre significa amante de los caballos. Fue el respetado miembro de la iglesia de Jerusalén, que fue elegido uno de los primeros 7 diáconos, Hechos 6:5. Luego del martirio de Esteban, Felipe llevó el evangelio a Samaria, donde su ministerio fue bendecido, Hechos 8 del 5 al 13. A continuación, fue guiado al sur hacia el camino de Jerusalén a Gaza, donde llevó a Cristo al eunuco etíope, Hechos 8 del 26 al 38. Más tarde fue transportado por el Espíritu a Sodom. De allí condujo su ministerio itinerante hasta que se instaló en Cesarea, hecho también en lo que sería hoy Turquía, Hechos 8, 39 al 40. Luego, por casi 20 años, no se sabe nada de él. Se le ve por última vez en la Escritura cuando Pablo se aloja en su casa en su último viaje a Jerusalén. Hechos 21:8. Tenía 4 hijas solteras que eran profetisas, Hechos 21:9. En el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero Versosa y otros, editorial CLIE, nos dice que se llama Felipe el Evangelista, o se le llama Felipe el Evangelista. Fue uno de los 7 varones de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, elegidos para administrar el socorro a las viudas judías de habla griega y a los pobres de la iglesia de Jerusalén. El nombre de Felipe se halla a continuación del de Esteban, Hechos 6, 3, 9. La muerte de este fue la señal de partida de las persecuciones que dispersaron a los cristianos. Felipe evangelizó Samaria, efectuando milagros, logrando la conversión de muchos, Hechos 8, del 4 al 8, 21:8. Entre otros, a Simón Mago, el cual después de recibir el bautismo se unió a Felipe, Hechos 8, del 9 al 25. Después un ángel le ordenó que fuese al camino que llevaba de Jerusalén a Gaza. Obedeciendo, encontró en el camino a un eunuco etíope, ministro de la reina de Candace, a quien le habló de Cristo conforme a las profecías y le bautizó. Por su respuesta a la fe, Hechos 8, 26 al 39. Después Felipe evangelizó a Sojo y las ciudades de la región hasta Cesarea, Hechos 8:40, donde moraba, cuando Pablo por allí pasó para ir a Jerusalén por última vez. El evangelista tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban, Hechos 21, 8 y 9.
La tradición le confunde a menudo con apóstol que lleva el mismo nombre, Felipe el Apóstol. Según la tradición, Felipe murió como obispo de Tralles, cuya casa en la que vivió con sus hijas todavía puede verse en los días de Jerónimo. Frederick Asler trata de entender esta confusión de personas en base a un conjunto de relatos primitivos en los que convergen versiones variadas unidas en torno al protagonista único. Desdoblado posiblemente por Lucas, otro libro donde se encuentran datos similares de este personaje es el titulado Conozca los personajes de la Biblia, 70 perfiles biográficos de personajes bíblicos. Varios autores, editorial Tyndale House Ministers. En lo que todos coinciden es que fue el arquetipo de lo que debía ser un misionero del siglo I de la era cristiana. Versículo 26, que ya lo leímos, en el libro Hechos de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, los versículos 26 a 40 los titula El Etíope. En los versículos 26 al 29 se enuncia cómo el Espíritu, conduciendo en él, en el versículo en análisis, Felipe era evangelista y estaba atento a la dirección divina de su don para poder acatar la dirección divina. Un ángel enviado por Dios y el Espíritu Santo vino a él y le habló posiblemente en Samaria. Debía partir por el camino que va de Jerusalén a Gaza, y la ciudad filistea original había sido destruida en el año 93 antes de nuestra era, por lo cual se supone estaba en el área de esa antigua ciudad próxima al mar. Era un camino que salía al sur de Jerusalén. No se especifica a quién iba a buscar, pero de seguro era alguien que necesitaba a Cristo. Versículo 27. Felipe obedeció con prontitud. Díganme cuántos nosotros, si tenemos una misión o un ministerio, obedecemos. No, a veces no queremos obedecer. Tenemos cualquier problema y ya no. Pero la realidad es que aquí vemos a Felipe, que estaba muy bien como diácono, era de los elegidos, era de las personas más importantes. Se va de primero evangelizar a Samaria, y recordemos que los judíos no se llevaban con los samaritanos, y después el ángel lo manda al sur de Jerusalén, rumbo a Gaza. ¿Por qué? Pues ni él sabía, no le dijo nada, nada más vete y ya. Y Felipe no le puso pretextos, agarró sus cositas y vámonos. Eso es lo que debe de hacer un verdadero misionero, que oiga la voluntad de Dios. Iba con un carruaje con un hombre de color, se dice que era de Etiopía, literalmente era de color, era moreno. Entonces vemos que va un etíope y en su momento ven un carruaje, entonces era un personaje de todos los niveles. Una nación situada al sur de Egipto, que era Etiopía, que abarcaba desde el Asuán, antigua ciudad de Suenet, al sur de Egipto, debajo de la primera catarata del Nilo. Eran de piel negra, raza nubia, eunuco, es decir, un hombre castrado. Era la forma habitual de quienes se ocupaban de relaciones en los palacios donde hubiera harenes. Harenes eran el conjunto de mujeres que estaban a disposición de los gobernantes o del gobernante, etc. Estaban al servicio de Canduce, reina de Etiopía. Este nombre no era propio de una reina, sino genérico, que recibía la reina madre de Etiopía. Entonces Canduce no era un nombre de una reina etíope, sino era simplemente la reina madre es decir, la madre del rey que estaba en su momento eligiendo, que estaba gobernando. Sino genérico, que recibía la reina madre en Etiopía, hereditaria de las reinas de Etiopía, cuya sede de gobierno se hallaba en la isla de Meroe, en el río Nilo. El eunuco era un alto funcionario, se consideraba al monarca etíope como hijo del sol y por tanto demasiado elevado para ejercer funciones administrativas que eran delegadas a funcionarios de suma confianza. El eunuco era similar a un tesorero real o ministro de finanzas en nuestros países y administraba todos los tesoros del reino. El hombre había ido a adorar a Dios en Jerusalén, conocía a Dios, su escritura,
que había hecho un largo viaje para llegar a Jerusalén. Por ser eunuco, no podía pasar del patio de los gentiles en el templo, no podía ser prosélito, Deuteronomio 23:1, es decir, no podía adherirse oficialmente a la religión judía, no tenía derecho alguno a las promesas de Israel, pero la gracia de Dios le iba a hacer llegar el evangelio de salvación. Eso va a suponer una ruptura definitiva con el sistema legalista de los judíos, del que la iglesia está separada. No somos judíos, entiéndanlo. Versículo 28. Iba en su carro, entoldado como correspondía a su categoría social. Debía tener alguna insignia que lo identificase como alto funcionario etíope. Estaba leyendo al profeta Isaías. En esa época los libros eran difíciles de obtener y sumamente costosos. En las sinagogas se compraban libros por colecta entre todos los judíos y se guardaban como tesoros. En la antigüedad se leían los libros en voz alta, de modo que Felipe no tuvo dificultad alguna para identificar la lectura al oír al etíope. Muy bien, desglose. No puedo olvidar aquella decisión que tomé años atrás que cambió mi vida por completo. Se trataba de salir de la ciudad de donde había hecho amigos y ministerios. Sin embargo, percibí claramente que Dios me dirigía a regresar a mi ciudad natal. En fe tomé la decisión. Hoy me doy cuenta lo difícil que fue, pero era exactamente lo que Dios tenía preparado para mí. En este pasaje aprenderemos de Felipe, un siervo de Dios dispuesto a salir de donde estaba para cumplir la voluntad de Dios. Por eso, 1. La voluntad de Dios puede parecernos misteriosa, versículo 26. Antes de que el ángel del Señor le diera la instrucción a Felipe de ir por el camino del desierto hacia Gaza, él había estado predicando poderosamente el evangelio en Samaria, Hechos 8 del 5 al 8. Y cualquiera le hubiera parecido misteriosa la instrucción del ángel salir de Samaria, donde Dios obraba con poder, e ir a un camino desierto. Felipe, sin embargo, tenía plena confianza en Dios y al recibir la instrucción obedeció sin vacilar. Ciertamente la voluntad de Dios puede parecernos misteriosa, pero podemos confiar en que Dios tiene un plan. 2. La voluntad de Dios es perfecta, versículos 27 y 28. Por el camino descendía un funcionario importante de la reina Candace. Ya vemos que no era una reina, sino era el nombre que se daba a la reina madre. Aquí se equivocó el autor. Este hombre regresaba a su nación después de adorar al Señor en Jerusalén, pero no adoraba en toda forma, porque no lo dejaban pasar de la sección de los gentiles. ¿Por qué? Porque era eunuco. Ya vimos lo que era eunuco. Ese era el plan perfecto de Dios, que Felipe hablará con el funcionario. Cuando obedecemos a Dios, con el tiempo entendemos el porqué de su voluntad. Lo que nos toca es confiar, y a su tiempo Dios nos mostrará lo que tenía preparado. Es verdad que en algunas cuestiones no recibiremos la respuesta completa hasta estar en la presencia del Señor. Aún así, confiemos en que nuestro Dios tiene un propósito para todo lo que sucede a nuestras vidas. 3. La voluntad de Dios debe de ser obedecida, versículo 29. El ejemplo de Felipe muestra obediencia plena. Obedeció al ángel del Señor cuando le indicó que fuera por el camino desierto, y ahora el Espíritu Santo le da una nueva instrucción: acercarse al carruaje del funcionario etíope. Cualquier otro podría hallar una excusa para evitar la conversación, pero no Felipe. Aunque el funcionario venía de una nación diferente a él, oriundo de África, Felipe iba a obedecer la voz del Espíritu. Y nosotros, en interrogante, ¿obedecemos la voz de Dios? Muchos no. Pensamos en el evangelismo. ¿Cuántas veces ponemos excusas para no hablar a alguien de Jesús? Muchas. Quizás nos sentimos intimidados por una persona de otra nacionalidad, religión o estatus social. Recordemos que toda persona ha sido creada a imagen de Dios y que el Señor mismo nos ha dado la instrucción de compartirles
acerca de Jesús. Sigamos el ejemplo de Felipe, seamos valientes y hablemos de Cristo. Vamos a ver ahora sí las preguntas. Ahora que tuvimos ocasión de ir a Austin en los días pasados, saludos a la primera iglesia bautista de allá de Austin, nos encontramos en una iglesia muy organizada y que afortunadamente utiliza este material para su escuela dominical, lo cual no hacen muchas iglesias. Más bien la mayoría ya está utilizando otros materiales que la verdad son de muy baja calidad en relación con el que utilizamos. No es por nada, pero sí, este es de mucha calidad y exige mucho al maestro. No es un material fácil, pero la verdad es que sí necesitamos que el pueblo de Dios cada vez se eduque más. Si no, no estamos cumpliendo el ministerio. Preguntas. ¿Por qué obedecer al llamado del Señor aunque sea incómoda? ¿Qué otra cultura te resulta interesante o intrigante? Bueno, en lo personal es muy difícil muchas veces desprenderse de la zona de confort. Yo siempre lo he dicho, yo soy netamente abogado en México y de hecho resolvemos casos allá. Pero el ministerio es totalmente distinto. Y el estar ante ustedes, el realizar esta escuela, pues siempre entraña una dificultad en muchos sentidos. Pero Dios nos ha llevado hasta este momento y pues ya vamos cerca de los 5 años de hacer este ministerio. ¿Qué cultura te resulta interesante? A mí en lo personal la China me parece muy muy interesante, milenaria, pero a la vez moderna. Y de hecho la cultura china actual, pues tecnológicamente está muy muy avanzada, incluso más que en Estados Unidos. ¿Por qué hablar de Cristo a personas de otras culturas? ¿Cuáles son algunos de los obstáculos a que nos enfrentamos al cruzar fronteras culturales? Primeramente, el idioma. No puedes tú predicarle a una persona si no conoce tu idioma y viceversa. Ella tampoco te va a poder entender si no hablas su idioma o por lo menos lo entiendes. Me dirán que ya hay Google, pero no es perfecto. Entonces siempre debemos de ver la manera, si vamos a predicar en otros lugares, pues de conocer el idioma al que vamos. Ahora, cada cultura es diferente. Aquí mismo lo que vi por ejemplo en Houston, en Austin, es muy diferente la forma de vida, las costumbres a las que hay aquí en McAllen. ¿Y esto qué significa? Estamos en el mismo estado. Se supone que son ciudades relativamente cercanas, están 7, 8 horas de aquí. Y sin embargo, culturalmente sí nos llevan mucho tiempo, mucha ventaja. Muy bien, vamos a continuar. Empieza. Vamos a continuar ahora con el camino bíblico. Hechos del 30 al 35. Felipe se acercó deprisa al carro y, al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiendo lo que usted está leyendo? Y más Isaías, bien difícil de entender. ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevada al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió la boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Isaías 53, del 7 al 8. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe,
comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas de Jesús. No sabemos cómo era el carruaje del etíope, pero pues en su momento aquí vemos a Felipe que le está en su momento mostrando lo que era la Escritura. Ahora, cabe decir algo bien importante. Aquí no aparece que ninguno de los dos sea moreno, sea negro, lo cual demuestra que hay un tinte racista. Porque el etíope pues era negro, no era blanco como aquí pareciera. Muy bien, vamos a ver, versículo 30. De los versículos 30 a 35 los titula La enseñanza de Felipe. En el versículo estudio, con toda seguridad el carruaje iba a velocidad lenta. Esto para facilitar la estabilidad y que pudiera leer fácilmente. El funcionario, eso permitió a Felipe alcanzarlo corriendo. La lectura se hacía en voz alta, de modo que Felipe no tuvo dificultad alguna en identificar el libro que estaba mirando el etíope. Felipe interrumpió la lectura con una pregunta. ¿Entiende lo que lees? Es posible que la pregunta fuese formulada en griego, que era idioma común en la época. El etíope entendía la literalidad de las palabras, pero Felipe le preguntó del sentido de aquello que estaba leyendo. Muchas veces creen, y lo he oído de varios supuestos predicadores, es que hay que sentir la palabra. Eso es falso. Primeramente debemos orar y pedir en su momento que Dios nos diga cuál es el texto que vamos a estudiar. No es sentimientos, es estudio, es investigación. Y muchas veces esto no lo quieren hacer. Voy a decir lo que se me ocurra. No, eso no es predicar. Versículo 31. El eunuco reconoció que no podía entender el significado de la lectura sin ayuda de alguien que se la interpretase. Esta necesidad elimina cualquier diferencia social que pudiera haber entre ellos. Entonces el magnate veía a un sencillo judío que parecía poder ayudarle a desentrañar el sentido de la escritura. Felipe se le invitó a subir al carro y sentarse con el eunuco para ayudarle a entender con toda seguridad. Aprendía cómo Dios guiaba todas las cosas conforme a su propósito, sin detenerse. Tomó asiento al lado del lector y estaba dispuesto a darle sentido a lo que estaba leyendo. Desde luego, Felipe debía de haber tenido tanto la práctica como el estudio para poder dar el mensaje. No era improvisado. Él en su momento era una persona llena del Espíritu Santo y como tal podía realmente tener las herramientas, los momentos, las situaciones que le permitieran hacer un mensaje de buenas nuevas efectivo. Versículos de 32 a 33. El rollo de papiro correspondía a la profecía mesiánica de Isaías, en la que anunciaba la muerte del Mesías en su obra de redención, en la que corresponde a la Septuagésima, y la versión hebrea tiene algunas referencias en la profecía. No aparece nombre alguno, lo cual hacía muy difícil al etíope identificar de quién se trataba. Aparece una oveja que no es llevada al matadero. Esa misma oveja permanece muda ante el esquilador. Era, como decía Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1, 29 al 36. Jesús es el eterno Cordero Divino, destinado para el sacrificio redentor desde antes de la creación, Primera de Pedro 1, del 18 al 29. En juicio, la injusticia estuvo presente y fue condenado a muerte el Cordero de Dios. Incluso Pilatos entendió que la acusación era producto de la envidia, Mateos 27, 18. De hecho, la acusación que hacían los sacerdotes y ancianos contra Jesús era la de sedición, claro que no tenía sustento, y contrastaba con la fama que Jesús tenía en toda la nación. Por ende, solo la envidia justificaba esa injusticia, y envidia
que sufrió el inocente, lo llevó a que se le condenase a muerte, y muerte de cruz, para que veamos lo que hacen los envidiosos. Pero el profeta augura descendencia de aquel que está muerto. Y esto refiere a la iglesia, es decir, los salvos por la gracia mediante la fe en su nombre, y el número de Jesús, de sus seguidores, iba a ser considerable. El eunuco no podía haber leído otro texto más adecuado para que Felipe le predicase, explicase el Evangelio y conducirlo a la aceptación por fe de la obra redentora del Salvador. De hecho, me tocó ver que en alguna predicación el finado John MacArthur el pastor John MacArthur tenía en su momento como referencia al Isaías 53 y decía que si no hubiese habido evangelios, el evangelio cristiano estaría fundado en esa parte de Isaías. Lo que entendemos entonces es que Dios es el que guía incluso qué partes de la Biblia nosotros tenemos que concentrarnos. Versículo 34. El eunuco le formuló a Felipe una pregunta ya en el carruaje, una pregunta que le incomodaba. ¿De quién habla el profeta? Si era de él o de algún otro. El texto está en el contexto del siervo de Jehová y de la obra que iba a realizar. Todo cuanto el profeta dice sobre el siervo se cumplió plenamente en la persona y obra de Cristo. Y este párrafo era idóneo para anunciar el evangelio al eunuco. Versículo 35. Felipe contestó la pregunta con el mensaje que se encuentra en Isaías 53, el cual es asombrosamente concreto. 1. El siervo ocupa el lugar de otros, versículo 4-5. 2. Fue despreciado y desechado por los hombres, versículo 3. 3. Cargó sobre sí el pecado del mundo, versículo 6. 4. Su obra fue por determinación divina, versículos 6 y 10. 5. La obra de redención fue angustiosa, versículos 7 y 8. 6. Fue sepultado con los impíos, versículo 9. 7. Por su obra pudieron ser justificados muchos pecadores, versículo 11. 8. Es una progresión perfecta para proclamar el evangelio de la gracia. Lucas guarda silencio en cuanto al mensaje de Felipe. No dice cuánto duró, ni la argumentación utilizada, ni el esquema que siguió. Es seguro que le explicó el significado de los textos, que para él eran oscuros. Ahora, ¿cómo se los va a explicar si no los conoce? Pues lógico que no podría explicarlos. Por eso, antes de predicar, antes de ser misionero, se necesita realmente ser conocedor de la palabra. Desglose. El campo misionero está a nuestro alrededor. Estamos tan ocupados con nuestro día a día que no vemos la necesidad espiritual que nos rodea. El ejemplo de Felipe nos llama a tener una mentalidad de misión. Algunos creyentes se sienten temerosos en cuanto a hablar de su fe, porque no se ven preparados. Sin embargo, la Biblia nos llama a estar siempre preparados, es lo que siempre he dicho, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Primera de Pedro 3:15. Si queremos compartir con otros acerca del Salvador, primero conviene tener bien claro esto: Jesús es el punto principal de toda la Biblia. Por eso, 1. Jesús es el foco de la enseñanza cristiana, versículos 30 y 31. Felipe le preguntó al funcionario etíope si entendía lo que leía, a lo que respondió que necesitaba que le enseñase. Dios estaba preparando el corazón de este hombre. Leía Isaías capítulo 53 y pasaje que apunta claramente a Jesús. El énfasis de la enseñanza cristiana es el Salvador Jesucristo. Toda doctrina y enseñanza bíblica es y debe de ser cristocéntrica. El Evangelio es la buena noticia que proclama a Jesús como el gran Salvador que perdona a pecadores arrepentidos, los justifica por la fe y les da vida eterna. Jesús es el cumplimiento del plan de Dios, versículos 32 a 33. El etíope leía Isaías 53 del 7 a 8. Un texto que en contexto habla de Jesús, el siervo de Dios,
que sufriría y daría su vida por su pueblo. Isaías 53:8. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. El cumplimiento del plan de Dios es Cristo. Por eso leemos toda la Biblia sabiendo que Jesús es la clave de su interpretación. Todos los libros del Antiguo Testamento señalan hacia Jesús y el Nuevo Testamento lo proclama. 3. Jesús es el mensaje de buenas nuevas, versículos 34 y 35. Felipe partió de ese pasaje del profeta Isaías para explicar al funcionario las buenas nuevas de Jesús. Hoy creemos y predicamos el mismo evangelio. Jesús, el Hijo de Dios, ofrece por gracia la salvación a todo aquel que se arrepiente y cree. Marcos 1:15. ¡Qué buena noticia! Es la mejor noticia del mundo, porque nos habla de un Dios lleno de amor y misericordia. Que Dios dio a su Hijo unigénito para salvarnos. Juan 3:16. En Él ya no hay condenación sino salvación y vida eterna. Pide a Dios que te las dé las oportunidades para compartir con otros las buenas nuevas de Cristo, como Felipe. Prepárate para entender bien la Biblia y compartirla con otros. Hoy existen muchas herramientas para aprender más de la palabra de Dios. Por ejemplo, este estudio, libros, también los seminarios, verdaderos seminarios, no escuelas patitos. Así que no te desanimes, confía en la gracia de Dios y atrévete a hablarle a otros de Jesús. Vamos a ver pregunta. Esta es una pregunta, porque son preguntas. Bueno, llega a suceder. Muy bien. 3. ¿Cómo respondiste cuando te preguntaron por fe? ¿Cómo respondiste cuando te preguntaron por tu fe? Pues soy cristiano. Ahora, lo importante no es en su momento decir, oh, yo soy cristiano. No, demostrar que se es. Porque de nada sirve que nosotros digamos, yo soy cristiano, si soy más mundano que nada. Pues entonces, no hay cristianismo, no se engañen. La de inglés, ¿qué pasos podemos dar para estar preparados para compartir el Evangelio cuando surjan las oportunidades? Estudiar a profundidad la Biblia. Muchas iglesias son niños, literal, niños del Evangelio. ¿Por qué? Porque no estudian nada de la palabra. De hecho, conozco un pastor por ahí que dice de que no, que los niños deben de seguir así, que es demasiado si les ponemos cosas muy complicadas. Pues ¿cómo van a crecer si siempre están con material de niños? Pues no va a funcionar así, créanme. Y además lo dice la palabra. Muy bien. Vamos a continuar con nuestro camino teológico. Hechos 36 al 38. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? 37. Si cree usted de todo corazón, bien puede, le dijo Felipe. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el hombre. Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Ay, pero no era bebé. Ay, pero era su salvación. No. El bautismo no es para salvación. El bautismo es el reflejo de que ya ha sido salvo. Entonces, es un mito los que dicen que de bebés se pueden bautizar. No es falso. De hecho, aquí lo vemos, lo que es la realidad del mundo cristiano, que es cuando verdaderamente se acepta a Jesucristo, entonces ya se puede bautizar y pertenecer a una iglesia, que ese es el objetivo final. Pero, pues simplemente no es que así me enseñaron, es que así lo dice fulanito, sutanito. Pero si es falso, aunque lo diga quien diga, pues no debemos nosotros seguir falsedades, no sea mitológico. Esta es una representación de cómo sería el bautismo del etíope.
Aquí sí me parece un poquito más creíble porque sí aparece como si fuera afroamericano el etíope. En el caso del otro, pues no, la verdad es que no creo que haya sido así el profeta, Felipe, pero bueno, vamos a dejarlo. De los versículos 36 a 40 se titulan el bautismo del etíope. El versículo que se analiza, el 36, llegan a donde había agua. No se habla de un manantial, sino de un lugar con cantidad de agua que permitía el bautismo por inmersión, ya que ambos se sumergieron en el lago. Posiblemente se trató del arroyo conocido como Madi el Nashir, que discurre hacia el mar Mediterráneo. Pudo haber sido otro. Lo importante es que había cantidad suficiente para que se procediera a realizar el bautismo. Al ver el cuerpo del agua, el etíope llamó la atención de Felipe para que se utilizara en su bautismo y le preguntó si había algún motivo para impedirle que fuese bautizado. Había creído, por tanto, podía recibir el bautismo como eunuco y gentil. No habría podido ser bautizado en el pueblo de Israel, de modo que la pregunta expresa el temor oculto de que no pudiese ser admitido entre los cristianos. Entre los israelitas no iba a ser admitido por ser eunuco. Estaba totalmente vedada su participación. Pero con los cristianos no debe de haber acepciones. Esa es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. Versículo 37. No aparece este versículo en los textos más seguros. Se puede tratar de una nota marginal añadida. Entonces, el versículo 37 no aparece en los textos. Lo tenemos por tradición, pero no es un texto que podamos llamar sacro. Y esto es lo importante de analizar. No porque no esté, todo lo demás deja de tener valor. Insisto, siempre hay que ser muy objetivos en el análisis de la palabra. Versículo 38. La respuesta de Felipe resuelve el problema que pudiera haber en el pensamiento del eunuco, y de inmediato mandó para el carruaje proceder al bautismo. Felipe y el etíope descendieron al agua, por lo que Felipe bautizó al nuevo creyente, cumpliendo la ordenanza de Cristo que había establecido. Se llevó por inmersión. Entonces utiliza un cuerpo de agua suficiente para que el que bautiza, Felipe, y el bautizado, en este caso el eunuco, pudieran descender juntos al agua. En la práctica judía el bautismo era por inmersión, y en la práctica de la iglesia primitiva era de la misma manera. Felipe, al bautizarlo, testificó que por su fe el eunuco debía considerarse como un miembro más de la iglesia. La incorporación a la iglesia se da por medio del Espíritu. Primera de Corintios 12:13. En el mismo instante de la conversión, el nuevo nacimiento y regeneración, pero el bautizado desde ese mismo instante debe ser considerado como miembro de alguna iglesia local, todo conducido por el Espíritu. Reflexión. Del libro Teología Pop de Lucas Magnin, editorial Clier, tomamos el ensayo de Edgar Pacheco. El infierno son los otros, Avatar, la leyenda de Aang y la empatía cristiana, parte 1. La empatía es una de las habilidades más valiosas que podemos desarrollar como seres humanos. Nos permite comprender las perspectivas y motivaciones de los demás, conectarnos con ellos y construir relaciones significativas y positivas en la serie animada Avatar, la leyenda de Aang. Esta habilidad es una herramienta poderosa para resolver conflictos y logra objetivos comunes. Demuestra además el principio preponderante de vencer el mal con el bien, Romanos 12:21. Pero la empatía no es solo una habilidad práctica, también es una virtud teológica que se encuentra en el corazón de muchas tradiciones religiosas. Desde una perspectiva teológica cristiana, la empatía es un medio para conectarse con el prójimo y entender la imagen de Dios en los demás. En este escrito exploraremos la relación entre Avatar, la leyenda de Aang, y la empatía desde la perspectiva teológica.
Veremos cómo la serie animada utiliza la empatía para resolver conflictos y construir relaciones positivas, cómo esta habilidad se relaciona con las enseñanzas teológicas sobre la empatía y la compasión. A través de esta exploración, espero arrojar la luz sobre la importancia de la empatía como virtud teológica y su aplicación práctica en la vida cotidiana. 1. El infierno de conocer a los demás. En 1944, el filósofo Jean-Paul Sartre acuñó una frase que desde mi punto de vista resume el resultado de la caída. La frase dice, cita, el infierno son los otros. La frase se refiere a cómo las personas pueden torturarse mutuamente a través de la interacción social, lo que hace que la existencia de cada individuo sea insoportable. Stanley Kubrick llevó a la pantalla la frase con su famosa película La Naranja Mecánica de 1971, muy impactante. La película sugiere básicamente que la sociedad tiene un papel en la creación de la violencia y que la búsqueda de la identidad y el propósito personal a menudo entran en conflicto con las expectativas de la sociedad, lo que causa que el aislamiento y la maldad formen parte de los individuos como mecanismos de defensa, pues los otros son el infierno con el que debemos bregar. La idea detrás de la frase es que las personas no pueden escapar de la presencia de los demás y de las percepciones de los demás y de las percepciones que los demás tienen de ellas, lo que puede llevar a una sensación de encierro, opresión y tormento emocional. Para Sartre, la relación con los demás puede ser la fuente de nuestra angustia y sufrimiento, ya que estamos constantemente expuestos a su juicio, a su ojo despectivo de su obra. A puerta cerrada, Huis Clos, Sartre ofrece una historia desarrollada en un ambiente infernal. Haz 3 personajes, García, Inés y Estelle, que se encuentran atrapadas juntas en una habitación para toda la eternidad. A medida que interactúan, exploran la naturaleza de sus existencias y se enfrentan a la tortura de convivir con los otros. Poco a poco los personajes van aceptando la brutal verdad de que el infierno no es un lugar físico, sino la compañía constante y el juicio de los demás. El orgullo, la altivez y la competencia son la expresión externa de un mal interno, que en nuestra sociedad se ve profundamente reflejada, por ejemplo, en el uso de redes sociales. En 2019, Brian A. Primack escribió un artículo para la revista BMC Public Health, en el que explica la forma en que la depresión acompaña a los individuos que usan plataformas Instagram. ¿Quién lo diría? Una plataforma que sirve para transmitir instantáneas de nuestra vida también puede ser una parte abierta al dolor y la depresión. Este artículo parece corroborar la frase de Sartre: la exhibición y el escrutinio que los otros no solo han hecho que el narcisismo se haya vuelto normal, sino que también han masificado la crítica y el sufrimiento de ser observado y criticado sin piedad. 2. El infierno de conocernos a nosotros mismos. En el siglo XX, el psicólogo Theodor Lipps acuñó el término empatía. La utilizó por primera vez en su obra Les Faden der Psychologie de 1903 para describir la capacidad de los individuos de identificarse con los sentimientos de los demás. Lipps se inspiró en las teorías del filósofo alemán Friedrich Theodor Vischer, quien había utilizado el término Fühlung, traducido como sentir con o identificación emocional, para describir el proceso de percepción de la belleza en el arte. Aunque el concepto es moderno, lo que subyace en torno a él es tan antiguo como la humanidad misma. Jesús dijo que para amar a los demás era preciso trasladar el amor que nos tenemos a nosotros mismos a nuestro prójimo.
Al mismo tiempo, Cristo demostró con parábolas que precisamente que el ser humano dista mucho de hacer. Pensemos, por ejemplo, en la parábola del buen samaritano. En él se narra la idea de justificación que los hombres ofrecían para dejar morir a alguien. Muy bien. Vamos después, continúe en la siguiente lección. Desglose. La historia está llena de testimonios de conversión. Toda historia de fe es poderosa, porque el testimonio se da como un alma que pasa de las tinieblas a la luz, admirable, y es un fenómeno admirable de Dios. Primera de Pedro 2:9. El relato estudiado en esta sesión muestra cómo Dios puede salvar a cualquier persona en cualquier lugar. El funcionario etíope se encontraba de regreso a su nación en un camino desértico, pero Dios lo había visto y decidió tener misericordia de él. Con este ejemplo, recordamos que la vida cristiana se vive con valentía, en fe y en obediencia. Por eso, 1. La vida cristiana es una vida de valentía. Versículo 36. El funcionario etíope creyó y se bautizó en aguas. La valentía de este hombre es notable, pues provenía de una nación y una cultura diferentes. Sin embargo, entendió que debía bautizarse y lo hizo. Los creyentes debemos recordar que la vida cristiana consiste en dar pasos valientes en la dirección que Dios quiere que tomemos. El eunuco es un gran ejemplo de ello. 2. La vida cristiana es una vida de fe. Versículo 37. Dice la Biblia que es imposible agradar a Dios sin fe. Hebreos 11:6. Por eso Felipe se aseguró que el eunuco entendiera el importante significado del bautismo. El requisito fundamental era creer de todo corazón. Así es la vida del creyente, una vida de fe real, profunda y continua. Puesto que este funcionario verdaderamente creyó en Jesucristo como el Hijo de Dios, pudo bautizarse dando este paso de obediencia. Así se identificó públicamente y visiblemente con Cristo. Aunque no hubo muchos testigos de este bautismo, Dios fue el testigo principal. 3. La vida cristiana es una vida de obediencia, versículo 38. Felipe y el eunuco descendieron al agua y este fue bautizado. Qué importante es vivir una vida de obediencia. El bautismo es un símbolo externo de lo que el Espíritu Santo produce dentro de una persona, que genuinamente pone su fe en Jesús. Este hombre es un modelo de obediencia. Hagamos la voluntad de Dios, evangelizando con valor como Felipe, y obedezcamos con fe como lo hizo el eunuco. Al estudiar esta historia damos gloria a Dios. La mano del Señor es evidente en cada detalle de esta narración. Y, ¿sabes? Podemos confiar en que Dios está tejiendo una hermosa historia con nosotros. Seamos valientes, tengamos una fe profunda y genuina en Jesús y conocimiento, y obedezcamos su mandato. Dios nos quiere usar como lo hizo con Felipe, y quiere que seamos parte de las historias increíbles como las del eunuco. Muy bien, vamos a ver las últimas preguntas. Aquí no le puse el número, pero serían la 4 y la 5. Creo que ya estaba dormido, perdón. Muy bien, la 4. ¿Qué pasos de obediencia necesita un nuevo creyente? Ser creyente. Porque si está inseguro, pues nunca va a ser creyente, ni nunca va a ser cristiano, ni nunca se va a bautizar. ¿Cómo podemos ayudar a los nuevos creyentes en su camino con Cristo? Primeramente, comprendiendo perfectamente el Evangelio. No podemos nosotros predicar si no lo entendemos, si no lo estudiamos a fondo. No por simples ocurrencias. Eso no es estudiar. ¿Cómo ayudas a un nuevo creyente a obedecer la voz de Cristo, de Dios? Pues simplemente guiándolo en conocimiento
para que el nuevo creyente verdaderamente pueda tener una unión con Cristo. Unión real, no metafórica. ¿Qué medidas puede tomar nuestro grupo para involucrarse más en las misiones y la evangelización? Primero, si no puede usted predicar, apoye las misiones y a los verdaderos misioneros. Ya he dicho que hay unos que parecen en su momento que son lobos con piel de oveja, como por ejemplo el supuesto misionero, ¿cómo se llama? Joshua King, y se lo digo con todas sus letras, porque ese es un estafador. Muy bien. ¿Todos? Hechos 8:39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. Hechos 8:39. Aquí es interesante decir, no dice la manera en la cual se llevó el Espíritu a Felipe. Literalmente esto significa, y ya tenemos ejemplos de lo que pasó con Elías, de lo que pasó con Enoc, etc. Entonces significa que Dios puede en cualquier momento y con quien quiera, aunque son muy pocos los casos en la Biblia, literalmente transportar a alguien de un lugar a otro. ¿Cómo? No sabemos. Pero aquí vemos un caso en el que se hizo. Muy bien, vamos por último a dar una pequeña oración. Amantísimo Padre, te damos en su momento gracias porque tú nos has dado la encomienda de poner esta escuela dominical en el aire, en el espacio cibernético. Pero más que eso, Señor, te damos gracias porque tú nos permites estudiar más a fondo tu palabra. Este pasaje es muy común, varias iglesias lo han utilizado, pero verlo hasta el fondo y entender las dimensiones de lo que entraña es la misión que debemos de tener para verdaderamente mover a las almas a que comprendieran a Jesús, a que comprendieran el mensaje y sobre todo a despertar la conciencia en algunas personas que quizás están predestinadas para ser misioneros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que este mensaje siga en su momento floreciendo y llegue a más personas, porque tú, Señor, eres la justificación de lo que nosotros estamos haciendo. Te pedimos, Señor, gracia, te pedimos, Señor, valentía, te pedimos, Señor, fe, pero sobre todo que nos permitas continuar en tu seno. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.